Amados hermanos, feliz día del Señor. Título de nuestra reflexión, de nuestro sermón en esta mañana: Última noche en Egipto. Ya per se es sugestivo. Nos habremos de remontar a un relato histórico. Habremos de viajar casi 3.500 años, a mediados de la Edad de Bronce, y nos encontraremos en una situación que para la fe judeocristiana fue y será importantísima. En el antiguo Egipto, para ese entonces, el pueblo de Israel, el pueblo descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, llevaba ya 430 años de cautiverio, de servidumbre, de esclavitud. Esto a veces se dice rápido, hermanos, fueron tiempos de barbarie. En ciertas oportunidades, cuando oigo comentarios relativos a cómo se construyeron aquellas grandes maravillas arquitectónicas del mundo antiguo, hasta invocando teorías alienígenas de influencias de otros ambientes, me parece insólito que se pase por alto algo que fue tan propio, nefasto, cruel, como era la esclavitud. Todos los grandes imperios de la antigüedad se levantaron a fuerza de látigo, de servidumbre, de dolor, de sangre, de muerte, de opresión, de violación. Generaciones enteras eran destruidas, pueblos fueron exterminados para que grandes imperios se levantaran, y esto no fue excepción para el milenario imperio del Nilo, el del Egipto, de las pirámides, de la Esfinge, del Valle de los Reyes, del Templo de Luxor, etc. Y ahí estuvo cautivo el pueblo de Dios por 430 años, hasta que, como narra el propio Éxodo en su comienzo, capítulo 2, versículos 23 y 25, dice que subió a Dios el clamor de los hijos de Israel desde lo profundo de su servidumbre. Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y conoció su condición. Era tanto el dolor. Llevaban décadas asesinando a los bebés recién nacidos varones. Se los arrancaban a las madres hebreas y los arrojaban al río para que no se multiplicaran mucho los varones y no fueran un riesgo para el propio imperio, para el faraón. La situación era de crueldad extrema. Por eso Moisés redacta el Éxodo y dice que subió a Dios el clamor de su pueblo, de los hijos de Israel. Dios oyó el gemido de ellos. Dios los miró. Esta es una expresión que dice, consideró otorgar a ellos su favor, su buena voluntad, cuando vio su condición. En esta situación, hermanos, en esta situación es que vamos a revisar cómo fue y qué pasó esa última noche
que el pueblo de Dios estuvo cautivo, esclavo, bajo el imperio de los Ramsés, de Faraón, el imperio egipcio. Dios levanta a un hombre, ya sabemos su historia, Moisés, y a su hermano Aarón, y a ellos les encarga la tarea aparentemente imposible, titánica, de liberar al pueblo para que vaya al monte Sinaí a adorar. Es ahí cuando empiezan a sucederse aquellas catástrofes naturales en secuencia sobrenatural, las llamadas plagas de Egipto. 10 son narradas, relatadas en el libro de Éxodo. Esto habría de marcar de una manera especial, doblar, torcer la voluntad cruel y tiránica del faraón y dejar en libertad al pueblo de Dios, que llevaba 4 siglos en cautiverio. Y sin embargo sabemos bien que con las primeras 9 advertencias de castigo, de cómo Dios impartía su justicia, mostraba su poder, no se doblegó el faraón. En el Salmo 78 hay un relato que el pueblo recuerda en canto. Y dice, cuando convirtió sus ríos en sangre para que no pudiesen beber en sus canales, envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dios también envió orugas a sus frutos, langostas a sus higuerales, a sus labores. Es decir, va describiendo todas las plagas, todas estas catástrofes naturales y sobrenaturalmente encadenadas por el Dios de la creación para doblegar la voluntad del faraón y del imperio y que dejara al pueblo de Dios salir en libertad. Y sin embargo, la dureza y el pecado, la maldad de los gobernantes y del pueblo egipcio no dejaba, no se doblegaba. Es entonces cuando Dios decide asestar un golpe final que habrá de, por fin, doblegar al faraón. Habrá de llegar una noche dramática. Es una noche inolvidable. Esa noche la recordará el pueblo judío por los siglos de los siglos y hasta el día de hoy, en el que vivimos. Siguen recordando los judíos aquella noche última en Egipto. Voy a leer para ustedes solamente 3 versículos del capítulo 12 de Éxodo, versión Reina Valera 77, 1977. Capítulo 12 de Éxodo, versículos 11, 12 y 13. Dice así la palabra de Dios. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de largo en cuanto a vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando yo hiera la tierra de Egipto. Hasta ahí la palabra del Señor. Estas son instrucciones que Dios le da a Moisés y a Aarón para que sean trasladadas a todo
el pueblo de Israel. Se está refiriendo a lo que va a acontecer esa última noche en Egipto, esa última noche, noche de Pascua. Hermanos, en estos versículos resaltaré para ustedes, para mí, para nosotros como iglesia, 4 elementos. Primero, la noche de Pascua, Dios el Señor convocó a su pueblo. Segundo elemento, esa noche de Pascua Dios el Señor mostró su poder. Tercer elemento, esa noche de Pascua Dios el Señor ejecutó su justicia. Y cuarto elemento, esa noche de Pascua Dios el Señor dispensó su gracia. Convocó a su pueblo, mostró su poder, ejecutó su justicia y dispensó su gracia. Y el mismo Dios de Israel, del Israel de Abraham, Isaac y Jacob, es nuestro Dios hoy. Fue el Dios de Pedro, Santiago y Juan, y es el Dios de su iglesia hoy, en el tiempo en que vivimos, aquí donde estamos. No lo olvidemos, porque hemos de ver cómo estos 4 elementos se mantienen en la historia y llegan hasta nuestro tiempo hoy. Dios convoca a su pueblo, Dios muestra su poder, Dios ejecuta su justicia y Dios dispensa su gracia. Esto lo encontramos en estos 3 versículos. Primero de ellos, comienzo el análisis del texto. Acompáñenme. Dice que esa noche habrían de prepararse las familias en sus casas, reunidas. Habrían de sacrificar a un cordero sin mancha que ya habían apartado días antes, y con su sangre esparcirían, por eso le llamaban la sangre del esparcimiento, marcarían el dintel y las columnas de la puerta de la vivienda. Esto les serviría de protección. Lo veremos cuando analicemos el texto. Con la carne del cordero cenarían la Pascua. La carne del cordero pascual era lo principal de la cena, pero debería ir acompañada de panes sin levadura y de hierbas amargas. Estos 3 elementos constituían la cena pascual. El pueblo judío a hoy lo mantiene. Hubo pues hierbas amargas para recordar la amargura de la esclavitud que habían sufrido por 430 años y de la cual Dios el Señor los estaba librando esa noche. Al amanecer saldrían, porque Dios estaba convocando a su pueblo a que participara esta noche de Pascua de manera especial. Tenía que obedecer el pueblo. Las instrucciones las dieron Moisés y Aarón. Y es que Dios le dijo a Moisés: hablad a toda la congregación de Israel. Hablad a toda la congregación de Israel. Hoy en día Dios sigue convocando a su pueblo para que le obedezca. Es impresionante cómo lo que aquí podrían muchos interpretar como un acto épico, ya digno de Hollywood o de cualquier pieza de literatura o un evento político
libertario, antiimperialista, tiene como evento central un acto ceremonial. Esa noche habría un culto familiar en cada casa del pueblo de Dios. Y las instrucciones son para que el pueblo celebre esa cena pascual en reverencia y en dependencia y en obediencia a Dios. Debían de celebrar la cena. Esa noche no podrían dormir. Instruye de esta manera este ceremonial cúltico cargado de simbología. Leo para ustedes, dice lo que habrían de hacer esa noche: y lo comeréis así. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Hermanos, aquí se da la connotación de que el pueblo ha sido convocado en familias para un acto cúltico en obediencia, en reverencia y dependencia de su Dios, pero para marchar, para viajar, porque somos un pueblo en marcha. Somos un pueblo en peregrinación, somos un pueblo en viaje. Tendrían que estar los hombres con sus capas levantadas y ceñidas, con un cinturón, como quien va a la marcha rápida o aún al combate. Tenían que tener el bastón en la mano, todos con el calzado en sus pies, a cenar y a esperar lo que acontecería esa noche. Habían obedecido. Si habían obedecido, sus vidas estarían a salvo de lo horrible que habría de pasar en esa noche. Hermanos, ciertamente aconteció así. Había luna llena. Por esa razón, observen que en nuestras Semanas Santas, el Viernes Santo, siempre hay luna llena. Esta ha sido una observancia judaica y la tomó la cristiandad luego para la celebración de la Pascua. La Pascua tendría que celebrarse siempre en el mes de abril. Ya hasta el calendario sería cambiado. Dios le cambió el calendario a su pueblo. Los años no comenzarían en otoño, comenzarían en el equinoccio de primavera. Este será el primer mes de vuestro año. Y no es solo el año litúrgico, era el año de la cronología de un pueblo que ya no eran más 12 tribus, eran 12 tribus unidas como nación, una nación teocrática, ciertamente, una nación, un pueblo, el pueblo de Jehová, que celebraría esa noche la Pascua de Jehová. ¿Qué significa Pascua, hermanos? Pascua significa salto, pasar por alto, pasar de largo. Esa noche hubo gritos, hubo lamento, hubo llanto, hubo dolor en todo Egipto, en toda la tierra de Egipto. Lo dice el texto siguiente que ya vamos a analizar. Pero antes que nada quiero dejar muy en claro, para que nos distanciemos de aquellas culturas que todavía en primavera rinden cultos paganos a la naturaleza, a Gaia, la madre tierra, porque en primavera resurge la vida de la naturaleza. Y aquí el pueblo de Dios no va a estar rindiéndole culto a la primavera. El culto será a Dios, a su Dios que les ha guardado. Y lo marca esa noche de dolor. Al amanecer, hermanos, el pueblo abandonará 430 años de dolor, de noche,
de esclavitud y saldrá en un amanecer hacia la libertad. Es un pueblo en marcha, un pueblo que va a rendirle la gloria a Dios. No es una fiesta pagana de un pueblo nómada. Algunos ritos existían en ese entonces en las naciones vecinas. Era un culto a la naturaleza y a la estación primaveral. Eso no es lo que el pueblo va a celebrar. Esa noche es la Pascua, no de la primavera. No es la Pascua de la Madre Tierra. No es la Pascua es la Pascua de Jehová. Es la Pascua de Yahvé, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Es la Pascua de Él, porque Él es quien está esa noche salvando la vida de su pueblo y arrancándolo de la esclavitud a una vida en libertad. Con todo lo que esto habrá de simbolizar para nosotros cuando celebramos la Santa Cena y la Pascua en Semana Santa. ¿Qué dice el texto de seguido? Dice, yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Lo vuelve a afirmar, no a afirmar solamente, es que le pone el sello de origen divino. Yo, Jehová, haré esto. Así que no es una secuencia afortunada de catástrofes naturales, no, es una secuencia divinamente ordenada por Dios para doblegar el poderío del hombre en la historia y liberar a su pueblo. Eso es lo que está ahí. Este es un relato histórico y así nosotros lo interpretamos como el Señor lo exige a Moisés y a Aarón para que lo celebre su pueblo. Esa noche, hermanos, encontramos el segundo y el tercer elementos que les advertí. Primero, Dios mostró su poder. Y segundo, Dios ejecutó su justicia. Ya había advertido del primer elemento. Dios convocaba a su pueblo para que se reuniera en las casas y participara obedeciendo, dependiendo y en reverencia. Segundo elemento, Dios mostraría esa noche su poder. Heriría de muerte, dice, a los primogénitos de los Adán. Aparece, por cierto, la palabra Adán, que en hebreo simplemente significa humanidad, hombres. Heriré a los primogénitos de los hombres y a los primogénitos de las bestias. Hermanos, golpear a los primogénitos tenía una simbología enorme. Se estaba golpeando a los privilegiados. El primogénito era el que daba continuidad al nombre de la familia, el que continuaba con el poder de la administración y garantizaba la continuidad del linaje. Al golpear a los primogénitos se estaba golpeando la columna vertebral de Egipto. Pero no solamente Dios habría de mostrar su poder, es que también habría de ejecutar su justicia. Y el texto dice literalmente, ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Hermanos, todos los comentaristas coinciden en que aquí se está refiriendo a todos los ídolos y a los gobernantes de Egipto, porque los gobernantes eran también considerados dioses y eran adorados como tales. Dios está mostrando su poder sobre la historia, su poder sobre los que gobiernan, su poder sobre los ídolos que cautivan a los hombres a través de la historia. Está ejecutando justicia. Cuidado, que aquí también está presente ese Dios de la alianza con Abraham, con Isaac y Jacob. Es el Dios de la creación.
Es el Dios que altera y ordena estas catástrofes naturales en una secuencia liberadora que va a doblegar a un gobernante de un gran imperio que por 1000 años no había tenido rival sobre la tierra. Es este el Dios del pueblo, el Dios Jehová, el yo Jehová, el Dios que libera a su pueblo, porque ha llegado a él el clamor de su pueblo. Pero les dije que habían 4 elementos. 1, Dios convocó a su pueblo esa noche. 2, Dios mostró su poder esa noche. 3, Dios ejecutó su justicia esa noche. 4, Dios dispensó su gracia esa noche. Y esto es grande. Dice el texto que hemos leído, y la sangre os será por señal. Estuve tentado a poner esto como título del sermón. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y yo veré la sangre y pasaré de largo en cuanto a vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Esa noche, en medio del lamento, del dolor, de la demostración del poder, de la presencia de la muerte en la mayoría de los hogares que estaban alrededor del río Nilo, Dios dispensaría su gracia, no por la fidelidad de su pueblo, no por méritos de su pueblo, su gracia por el amor a su pueblo, porque le dolía a su pueblo, el dolor de su pueblo, y porque le había prometido a Abraham, Isaac y Jacob que él cuidaría de ese pueblo, y de ahí sacaría un pueblo inmenso y grande y alcanzaría a toda la familia de la tierra hasta Amposta 2019 del día de hoy. Dios es fiel, no puede, no quiere, es inconcebible que él pudiera negarse a sí mismo. Por amor a su nombre, nos diría el salmista, Dios lo hizo, dispensó su gracia esa noche. La dispensó de tal manera que cuando los ángeles destructores de los que habla el Salmo 78, nos lo llama un ejército de ángeles destructores. El llamado ángel vengador o el de la muerte misma que pasó por todo el territorio egipcio esa noche, cuando veía la sangre del cordero inmolado esa noche en cada casa. Literalmente la palabra en hebreo es pasak y quiere decir saltaba. Pasaba de largo, pasaba por alto. En inglés la Pascua se llama Passover, que quiere justamente decir pasar por alto. Los judíos la siguen llamando el Pasaj, pero es para ellos la Pascua, el salto en donde su Dios evitó que la muerte entrara y permitió que la vida se mantuviera para salir en libertad de la esclavitud. Todo esto tiene toda una gran simbología, hermanos. Sabemos que esto es tipológico de lo que habrá de acontecer 1500 años después, una noche en Jerusalén. Es la noche que hoy recordaremos cuando celebremos la Santa Cena, la Pascua en Jerusalén. Les he dicho que estos elementos, donde se muestra la justicia de Dios, la gracia de Dios, el poder de Dios y el Dios que convoca a su pueblo para sacarlo de esclavitud y llevarlo a la libertad, se traduce para la Iglesia de Jesucristo hoy día, para todo el pueblo de Dios, que lo conformamos los del Antiguo y los del Nuevo Testamento, los de antes de Cristo y después de Cristo, un solo pueblo, de los dos pueblos hizo uno en Cristo Jesús.
El apóstol Pablo le escribe a los Corintios y en su primera carta tiene una frase preciosa. Dice: nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Porque Jesucristo pasa a ser, en esa noche en Jerusalén, 1500 años después, el Cordero Pascual. Y su sangre esparcida, ya no en el dintel y las columnas de una puerta, sino en la cruz del Calvario, va a ser para nosotros vida y vida abundante y vida eterna. La muerte ya no tendrá poder sobre nosotros. Y vida en libertad, saliendo a la libertad de los hijos de Dios, dice el apóstol. Así que, hermanos, gocémonos hoy. Y si comemos hierbas amargas, recordemos que eso es pasado. Y no estaría de más, de vez en cuando, comer simbólicamente pan sin levadura, para que recordemos que somos un pueblo en marcha, que no podemos vivir sentados a la mesa o pendientes de la cocina. Somos un pueblo en marcha, bastón en mano, ceñidos nuestros lomos, sandalias calzadas. Vamos hacia la tierra prometida, vamos hacia la patria celestial. Todo esto está en el Nuevo Testamento. Otro día lo tocaremos. La noche de Egipto, 1500 años después, encuentra un sentido trascendente, espiritual, en una noche en Jerusalén. Qué grande es nuestro Señor. Es el Dios de la historia, el Dios de la creación, pero es nuestro Dios. Es nuestro Padre amante, porque de tal manera amó Dios que entregó a su Hijo, el Cordero Pascual que es Jesucristo, puso su vida voluntariamente en rescate por nosotros. Nadie me quita la vida, yo la pongo por mi propia voluntad. Tengo poder para ponerla y también para volverla a tomar. Jesucristo, el Cordero Pascual, el Cordero de Dios, lo habría de anunciar su primo Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Demos gracias al Padre por la Pascua.